Hoy, en una sesión extraordinaria y excepcional, nos convoca un acontecimiento triste, muy triste, pero que de alguna manera, a través de la amistad y de la belleza del recuerdo, del buen recuerdo, nos ha de servir para poder superar las circunstancias. Quiero dar primero la bienvenida, aunque sea para esto, y siempre será bienvenida, a Rosa. Esta es también tu casa. Lo fue para él y es también para ti. Quiero también agradecer su presencia a la directora general del área de cultura del ayuntamiento, buena amiga de la casa, y a la vicerrectora doña Tecla Lumbreras, buena amiga de la casa y de quien les habla también. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Y una academia, bueno, quiero decir también que no quería olvidarlo de ninguna manera. Rosa, no te pudimos acompañar muchos. Unos estábamos fuera, otros nos enteramos tarde, otros, todo fue tan rápido que, bueno, las cosas fueron como fueron. Quizás tenían que ser así. Hoy lo tenemos aquí y su memoria nos acompaña y nuestro cariño para él y para ti. Una academia no puede sino hacer un acto académico en recuerdo de uno de sus miembros. Nosotros aprendimos mucho con él, porque para Chema o en Chema se conjuntaban no ya solo una extraordinaria calidad artística, y ahí lo pueden ver, desde luego, y hemos querido que presida el acto, porque esa es el mejor reconocimiento para un artista, sino también su extraordinaria cultura. Hay mucha gente que piensa que para ser pintor no se necesita tener ideas, y eso no es verdad. En Chema se conjugaban las dos cosas, su formación, su capacidad de ironía, hasta el límite más último, y su gran y buen hacer artístico. Como decía, en una academia no se puede hacer sino un acto académico y con él tener el reconocimiento que es debido a una extraordinaria figura como fue Chema Cobo. Un compañero suyo en tantas cosas y en el camino de la vida y en el camino de la academia, Fernando de la Rosa, es la persona que se ha ofrecido desde el principio a tener este recuerdo para con él y que todos nosotros podamos oírlo y pensar, cuando pensemos en Chema, pensar en lo importante que fue para el mundo del arte, del pensamiento y, en fin, este reconocimiento no es más que uno de tantos otros que merece y que sin duda por uno u otro lado, de una u otra manera, haremos. Don Fernando de la Rosa tiene la palabra. Pero antes de comenzar, me va a permitir una cosa. No puede irte al atril. Me va a permitir una cosa. Esto es personalísimo, pero creo que a él no le habría disgustado. Antes de venir, yo no tengo jardín, tengo una pequeña terraza y algunas plantas. Bueno, pues antes de venir, esta pequeñita Rosa me miró y yo pensé en traerla y decirles, aquí, en este lugar, es donde Chema dio su discurso de ingreso en nuestra academia. Mientras Fernando de la Rosa, hasta el nombre es apropiado hoy,
nos da su palabra, permítanme todos ustedes que yo ponga aquí la flor para Chema. Muchas gracias. Amigos todos, querida Rosa, señor presidente, gracias por la asistencia a este acto en recuerdo de nuestro académico y amigo Chema Cobo. No hace mucho que recibimos con estupor, como ha dicho el presidente, la mala noticia, el golpe tan duro que significó su fallecimiento. Hoy rendimos desde aquí homenaje a su figura y a su obra. Para mí lo es ahora y también fue un alto honor dar la bienvenida a Chema a nuestra Real Academia, un pintor de su carácter y de su importancia. Él mismo se presentó aquí, en este salón de actos, casi como un escapista de su propio yo, su yo múltiple, siempre la pintura por delante y la palabra en el reverso, como un prestidigitador sin chistera, pero travestido en bufón, en comodín, volviendo los naipes malévolos que en su baraja son los de un mago, de aquellos de los que siempre guardamos una secreta sospecha, pero de los que esperamos solícitos el arte del engaño. Hoy nos queda la pirueta de su juego malabar y nos ocupa la tristeza de despedirle. Estuvo entre nosotros y le vimos, siempre escurridizo, desplegar su yo múltiple en muchos de los desdobles de los que era capaz, así como andar en especulares y laberínticos caminos. Un singular caminante de la pintura actual. Llegado a esta Real Academia de San Telmo, el 28 de octubre de 2021, casi no hubo tiempo para dar cabida o integrar sus aportaciones en el haber de nuestra ya larga historia, pero no por ello dejará de conocerse su pensamiento desde su pintura y desde sus escritos. Gaditano de Tarifa e hijo de un médico ginecólogo, era desde hacía tiempo y por decisión propia malagueño de adopción, pues vivía en Alhaurín de la Torre desde el año 1999. Su primer encuentro con el arte, según él mismo nos había contado, era un temprano recuerdo. Interesado por su bellísimo desnudo, como por el reflejo de su cara en un espejo, copió la Venus de Velázquez de una estampa que había en el despacho de su padre. A pesar de que Chema había llegado a considerar que aquello fue una perversión infantil, dibujó y pintó desde entonces con auténtica obsesión. Entre otros motivos, por aquella fascinación que le quedó por los espejos y por el desdoble que estos producían, así en la imagen como en la mirada. Contaba también que su mano izquierda pudo seguir dibujando cuando por la fuerza debió dejar de escribir, cediendo esa habilidad a la mano derecha, con la que corregía además la reversibilidad de la escritura de aquellos dictados que en el colegio era ya capaz de desarrollar escribiendo también de derecha a izquierda. Más adelante llegó a firmar cuadros con otros nombres, multiplicándose como artista y haciendo pródiga su pintura. Le quedó de ello la destreza de ser ambidiestro y el doblez de un espíritu burlón que ya no corrigió nunca. Aprendió a pintar bodegones con pintores locales, aunque enseguida le llamó la curiosidad a experimentar con todo lo nuevo que empezaba a conocer, imitando lo moderno, incluido aquello que le llegaba del otro lado del Atlántico. Sin embargo, más allá de lo morfológico, se descubrió pronto como una persona con una inquietud artística e intelectual que le impulsaba a buscar el porqué del hecho artístico, lo que le hacía abordar los temas y las cuestiones de la pintura desde disciplinas muy distintas de aquellas propias de las bellas artes. Comenzó entonces sus estudios de filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Madrid y, consciente de las posibilidades comunicativas de la pintura, se decantó por la lingüística. Chema explicaba que fue, abro comillas, con la intención de profundizar en los mecanismos propios del hecho de comunicar, aunque muy consciente de que tanto la pintura, la poesía o la música son lenguajes cuyo sentido se encuentra más allá de los límites que le impone su propio lenguaje específico. Cierro comillas. En sus años de estudiante, Madrid le abrió las puertas del Museo del Prado o de la Filmoteca Nacional, así como las muchas exposiciones de arte contemporáneo en tantas otras galerías que ya abundaban en la ciudad. Y confesó que fue el cine el que le dio la oportunidad con aquellas que él llamaba sus peliculitas, que filmaba a los 20 años con su cámara de 8 milímetros. De llegar a entrar en ese cerco inexpugnable llamado mundo del arte, a veces tan deseado por todo artista y otras aborrecido, principalmente por los que quedan tangentes a sus círculos.
Junto a otros artistas llamados experimentales, nombraba entonces Chema a Nacho Criado y Pedro Almodóvar, entre sus compañeros de cartel, ingresó en la Galería Buades de la mano, o mejor dicho, de las páginas del calendario 75, que entonces diseñara Juan Manuel Bonet, figura tan importante para la difusión del arte patrio y, por cierto, medalla de honor de esta academia, siendo director del Instituto Cervantes en 2017. Así pues, de un modo azaroso, se vio metido entre los artistas de la que fue llamada figuración madrileña, plagada de andaluces, como él mismo hizo notar, Carlos Alcolea, Manolo Quejido, Guillermo Pérez Villalta o Luis Gordillo, que sin ser el padrino, este último, sí era el de mayor edad y también el que incorporaba un cromatismo más afín a las nuevas corrientes exteriores y del que Chema Cobo llegó a reconocer sin pudor que había asimilado como propios algunos de sus hallazgos. Tras las vanguardias y la modernidad, entraron en escena diferentes modos de arte conceptual, aunque la pintura no había perdido vigencia, es más, vivía entonces con gran fortaleza. En el contexto de auténticos y profundos cambios en la política y la sociedad españolas, que pueden llamarse históricos sin equívoco, esta que podría haberse llamado generación transición, impulsaría desde Madrid una renovación en el arte nacional que se anticipó a lo que luego se llamó posmodernidad. Con cierto aire de suficiencia, estos, a los que en realidad se llamó esquizos, se zafaban del discurso reglamentado, del camino trazado por la historia o la crítica, negando en suma que el arte tuviera que ser deudor de sus propios antecedentes y abriendo las posibilidades de avanzar por itinerarios más libres y caprichosos. En resumen, Cobo emprendió la exploración del yo más suizo de sí mismo y, sin embargo, era una buena zona de partida. Las artes se intercambiaron en un mestizaje digno de fin de siglo y, sin duda, fueron sometidas a una honda revisión, que fue, en el fondo, una radical transformación. Muy pocos años después, en 1979, recibió una beca del Ministerio de Cultura de Madrid. Ya figuraba entonces como artista predilecto en las galerías de arte que entonces comenzaron a proliferar en un Madrid bastante movidito. Galería Vandrés, Bética, Juana Mordó o Juana de Aizpuru. A pesar de que Madrid era entonces la última escala para llegar al cielo, Chema Cobo, que ni diseñaba ni trabajaba, se despegaba de aquella nueva figuración y se iba a instalar a Estados Unidos por mor de una beca Fulbright, programa de estudios que, por cierto, recibió en 2014 el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional. Dejará atrás dictaduras, también estéticas, pues según él mismo afirmó en alguna ocasión, el artista en España estaba de algún modo forzado a hacer arte comprometido si quería seguir adelante. Empezaba entonces una vida americana, que no era sueño y que prometía ser pródiga en experiencias de arte por todo lo alto. De hecho, el mundo allí se ampliaba porque allí converge el mundo, después de París. En Chicago, en Boston, Seattle o New York se encontraba Chema con las pinturas y los artistas que habían alimentado su sueño, su inventario de pintor, y asimismo sus cuadros fueron alimentando las más importantes colecciones de arte de los Estados Unidos. Y digo bien, en las colecciones del Met, del Metropolitan Museum of Art, del MoMA, del Museum of Modern Art, las dos joyas de arte moderno de Nueva York ya tienen obra suya. En Chicago, el Museo de Arte Contemporáneo y el prestigioso Art Institute. En Pittsburgh, el Museo de Arte del Carnegie Institute. En Cincinnati, Los Ángeles, Santa Mónica, Milwaukee, Michigan. Más acá de los Estados Unidos, son también muy numerosos los museos donde puede accederse a su obra. El Kunstmuseum de Berna, el Instituto de Arte Contemporáneo de Nápoles, la Galería de Arte Contemporáneo de Roma, el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía de Madrid, Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Santander, el Museo de Bellas Artes de Álava, en Vitoria, o el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, entre otras muchas colecciones públicas y privadas. En España fueron fructíferos unos años 80, donde muchas galerías de todo el país se disputaron su obra. Su estancia en los Estados Unidos no fue una estancia permanente. La equilibró y la enriqueció con largas temporadas en Roma, donde aprendió las artes gráficas, conocimientos estos que luego amplió en Japón,
donde la tradición y el saber en torno a la estampa es bien conocido y apreciado por su decisiva influencia en el arte moderno occidental. En los años 90, su vida en los Estados Unidos se afianzó ejerciendo como profesor invitado por la School of Art del prestigioso Art Institute de Chicago. La docencia tuvo un peso específico en su carrera y, como él mismo admitía, habiendo aparecido de manera circunstancial, fue calando en su forma de destilar su pensamiento y el lenguaje propios de su obra plástica. En los muchos talleres y clases que impartió a lo largo de su vida, aceptó que el ejercicio de la docencia le ayudaba a pensar, estableciéndose así como un principio fundamental en la construcción de su propio discurso artístico. Cuando se trata de comunicar a otros que esperan de ti recibir alguna enseñanza, no sirve de mucho ejercer sin el fundamento que otorga la ciencia. La enseñanza no era para Chema Cobo solo un medio de transmisión, sino que se convirtió también en una estrategia de comunicación. Del ejercicio de esta misma, de la enseñanza, surgió una transformación, un cambio que afectaba a las dos partes en liza. La enseñanza preparará nuestro intelecto para conducir nuestra experiencia hacia afuera, como lo que es, en suma, una reflexión, un acto de desdoble que debe tomarse tan reversible como flexible. Apoyado por la experiencia propia, como por la ajena, bueno, todos hemos tenido maestros, condujo y expuso sus ideas en centros de enseñanza superior como la Facultad de Bellas Artes de Málaga, la Facultad de Bellas Artes de Cuenca o La Laguna, en Tenerife, así como la Northwestern University de Chicago, ciudad donde también fue profesor invitado en la School of Art de su afamado Art Institute. Institutos y escuelas de arte como la Winchester School de Barcelona, el Instituto de Estética o el Círculo de Bellas Artes, ambos de Madrid, o la mismísima New York Art School. Más tarde, y ya en Bélgica, ultimaba el primer volumen de su libro de aforismos, titulado Amnesia, que luego presentaría en el Museo Cruz Herrera de la Línea de la Concepción en Cádiz. Brevemente, y sin amnesia, recordamos ahora sus andanzas y presencias en los espacios dedicados al arte por todo el mundo. Desde luego, no es posible glosar tan extensa trayectoria en este breve tiempo sin caer ebrios de nombres, fechas, lugares y una retahíla sin fin. Así que hago un breve resumen de las participaciones que tuvo Chema en las colectivas, ¿no? Un gran número y calidad de ellas en las que llegó a participar. Esto lo situaba en un lugar prominente entre los artistas contemporáneos de referencia internacional. Muchas de estas exposiciones, especialmente aquellas que trataban de recoger el discurso crítico de los años 70 y 80 hasta ahora, ensayaban compilaciones de los usos y los modos de la figuración actual, así como su vigencia entre la proliferación de los nuevos lenguajes de los post-heredados. Desde una primera colectiva en la Galería Vandrés se suceden las citas nacionales e internacionales en las que puede verse obra de Chema Cobo. Juana de Izpuru recopila el arte de los primeros años 70 en la Universidad Autónoma de Madrid y 3 años después, en el 78, se presenta la muestra Arte Español desde 1920 hasta nuestros días, en Taipei, en China. Este salto describe claramente cuál sería desde entonces el campo de acción de este artista de reconocimiento internacional. Ya en los 80, donde no faltaba su participación en las bienales de Sao Paulo, de Basilea, de Oviedo o de Pontevedra, está presente en algunas importantes itinerantes de muy destacado patrocinio que exponen el arte español más nuevo a lo largo y ancho de nuestro país, pero también en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en los Países Bajos y ya fuera de Europa, en Japón, México, Estados Unidos, India o Filipinas. All over the world, ¿no? El mundo entero. Sin haber faltado en colectivas en gran número durante los años 80, en los 90 y hasta ahora, incluyendo la exposición que reunió a su generación con el mote de los esquizos en el Reina Sofía de Madrid, son cada vez más las galerías y centros de arte que van sumando su obra a sus fondos y proyectos por todo el mundo. Y, por supuesto, también en Málaga. De ello bien saben Pedro Pizarro, Alfredo Viñas, que nos acompaña hoy, ¿verdad?, Javier Marín, Fernando Francés o Alfredo Taján, entre otros, en cuyas galerías y espacios hemos podido seguirle muy de cerca. Y sobre amnesia, ese recopilatorio de frases, como las llamaba él, tan agudas como perversas. Hay publicados 2 volúmenes y avances de un tercero,
pues del cual esperamos noticias. Con el aforismo se produce el quiebro, el regate intelectual y el rejonazo final que Chema Cobo clavaba al lector con un pincel más afilado que colorido. En cierto sentido, pasaba por ser un escritor que pintaba. Yo somos dos, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda y con ambas manos. Yo somos gemelos. Esta ambivalencia provoca un deslizamiento del sentido que nos enfrenta al juego sutil de la paradoja. Puede leerse en Amnesia. Yo soy dos. A decir verdad, tan solo soy una reedición. Podemos entretenernos un buen rato dilucidando, si se nos antoja más interesante, bucear en el denso trasfondo literario y filosófico de su obra o dejarnos seducir por la riqueza cromática y complejidad visual de sus cuadros. Tal vez la razón y la intuición tensen nuestro apetito en direcciones opuestas, pero es esa tensión provocada la que dará sentido a nuestra exploración y seguramente algún fruto jugoso al intelecto. Tomado también de Amnesia, entre comillas. Si algo pinto es simplemente aquello que no puedo recordar. Siguen las comillas abiertas. No pinto a partir de la naturaleza, nos decía Chema. Este es un asunto de herencia romántica que las vanguardias acabaron por abolir en el siglo XX. No pinto siguiendo ningún modelo estético. Tampoco tenía Chema el referente de ningún estilo en concreto o de algún artista predilecto. No preparaba su obra desde un planteamiento previo. No había un boceto que condujera las líneas maestras de la obra. Sin embargo, admitía que una sola frase podía poner el pie para dar el siguiente paso. El cuadro empieza en el bosquejo de una máxima o de una sentencia, un dicho del que aflora la idea, que se conduce por las palabras hasta la aparición de la imagen. Fuese esta imagen una pipa, que no lo es, el perfecto trampantojo de un simulacro visual. Asunto este de la imagen y del lenguaje, del Ceci n'est pas une pipe de Magritte, que guió su discurso de ingreso, que tituló El artista es un fingidor. Otro de sus aforismos decía: la vida imita, es el doble del lenguaje. Ningún lugar real o ficticio escapó a su escudriño, revelado a nuestros ojos en una especie de fotogramas en los que la luz es materia y encrucijada entre visión y pensamiento. Sí, como dice Antonio Carlos Aragán, no cabe pensar en el arte sin pensar en la obra de arte. Las imágenes y sus fenomenologías habrán de filtrar el pensamiento ante la disyuntiva de lo factible para conformar finalmente el objeto, que en este caso es el cuadro. El color, por encima de la forma y a menudo directo al ojo antes que cualquier otro rayo, conforma esa luz que se hace mensaje y es el primer término el que desafía y confronta al espectador, al que siempre exigía una observación activa. Así su pintura era, para el espectador, el inicio de un viaje sin rumbo cierto. Decía también que, entre comillas, para ser libre hay que perderse. Sea como fuere, lo importante es que fue siempre libre en el menester de la pintura y que su obra, que reafirma las posibilidades de un lenguaje tantas veces dado por muerto, se pierde y se propaga entre los fuegos fatuos del arte de hoy. Su obra está allí donde puede anidar su pensamiento y así lo ha hecho en la pintura. La pintura es ese lugar de la mente donde Chema Cobo se entendía con la imagen y con sus fantasmas, donde se registraba el eco de sus resonancias. Siempre la pintura, cargada de argumentos y significados, de dobleces e intenciones. El bufón no es solo un personaje cómico, sino dual como Géminis. Y al decir de Cirlot, es el que expresa con dureza lo que es agradable y en tono jocoso lo que es terrible. A pesar de lo que pueda decirse y en la forma en que se diga, armando y rearmando las palabras en juegos conceptuosos, la vida queda precisamente para no querer decir nada. Todo lo que hay que decir acerca del mundo puede materializarse en la pintura. Digámoslo de otro modo, que todo contenido puede extraerse de la pintura y con ella construir un silencio cargado de sentido. En sus cuadros, como un azogue extraño donde se deforman las representaciones del pensamiento, se nos devuelve el eco filosófico de una invención, construida estética e intelectualmente para mirarnos en ella. Tal es el juego de la imaginación. La imaginación, que según el viejo Ruskin es la búsqueda de la verdad entre las brumas y bajo las máscaras, motriz de tantos procesos creativos, cobija a los fantasmas interiores que tienen que vérselas con el lenguaje de las imágenes.
En una entrevista explicaba Chema que lo de esquizos nació de la burla hacia aquella pintura, porque según les decían, o según les decían entonces a aquellos esquizos, entre comillas, lo que psicoanalíticamente se llamaban fantasmas, pero no era cierto. Ellos usaban la fantasía para contar cosas. Por su parte, hacían mofa de la abstracción. Decían que sus cuadros eran los fondos que hacían para que ellos pintaran encima. Ellos lo llamaban oligofrénicos, porque pintaban muy poco. Hacer pensar podría parecer un fin intrínseco de la pintura. Sin embargo, y para gozo de aquellos que nos refugiamos en su universo, ¿cuánto podemos pensar, incluso haciendo ruido, sin perturbar nunca su siempre silenciosa presencia? De un modo constante y con más de un centenar de exposiciones individuales, Chema Cobo llegó a construir el andamiaje que ahora sustenta un concienzudo ideario pictórico que él fue argumentando y desarrollando desde un complejo relato intelectual. No son relatos paralelos, el de la pintura y el pensamiento, sino que se imbrican sólidamente y que sin que podamos librar al uno del otro, como le sucede a esos gemelos siameses que en su libro Amnesia amalgaman pareceres opuestos y disyuntivas irreconciliables. Discutían entre ellos los siameses. De tal modo se desarrolló una trayectoria, la de nuestro Chema Cobo, que sin duda ha pronunciado muchas líneas, dibujado muchas palabras y trazado algunas manchas maestras en el arte actual, en el que es y será ya un referente de primer orden. Es para todos, en esta Real Academia de San Telmo, un privilegio enorme poder decirlo hoy con nuestro más alto respeto y hondo sentir, que estará entre nosotros para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por tus bellas palabras. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Y desde el recuerdo emocionado de Chema, solamente me queda decirles, se levanta la sesión. Gracias.